pero como decía Ailín, en la presentación existe ya un medicamento que está aprobado por la FDA desde el 2015. Bueno, es el primer medicamento y el único que existe actualmente comercializado. Bueno, en la impresión 3D vamos a tener distintos tipos de tecnologías, no solamente, no es una tecnología única. Aquí hay una tabla donde se ven los distintos tipos de tecnologías que existen. Las diferencias principales en estas tecnologías está en los materiales empleados para la fabricación, en cómo se crean estas capas para formar la estructura y cómo se unen estas capas. En común tienen la forma en que o el proceso en que se realiza el diseño 3D para su posterior impresión. Eso es común en prácticamente todas las técnicas. Se parte entonces de un diseño a través de un software que posteriormente se envía a la máquina 3D para realizar entonces la impresión por alguna de estas técnicas. Nosotros aquí vamos a revisar las técnicas que tienen mayor potencialidad en el uso de la fabricación de medicamentos. Ahora, ¿cómo podemos visualizar el uso de la impresión 3D a nivel farmacéutico? Tiene una mirada, yo lo veo más bien como en el uso de la medicina personalizada, por eso lo puse con letras más grandes. Aquí está. Permite la obtención de polipíldoras, o sea, podríamos nosotros elaborar medicamentos con varios principios activos y poder ajustar dosis y ajustar también perfiles de liberación. Eso es muy interesante, sobre todo en personas que que están con polifarmacia, en personas ancianas, en personas hipertensas, en personas con cáncer, por ejemplo, donde se utilizan muchos medicamentos, donde muchas veces es necesario ajustar dosis y donde muchas veces también el fracaso de la terapia está dado por la baja adherencia. Entonces, tiene una potencialidad muy alta en este aspecto. El ajuste de dosis, ¿cierto? Permite preparación con mayor exactitud a nivel hospitalario, por ejemplo, cuando se hace fraccionamiento, se hace de alguna manera la medicina personalizada, aunque uno no lo ve así, pero cuando se hace estos ajustes de dosis, se elaboran papelillos, cápsulas, se está haciendo una medicina personalizada. Pero con esta tecnología se podría fabricar, ¿cierto?, de una manera mucho más precisa, mucho más exacta, estas dosis personalizadas. Formulaciones pediátricas y geriátricas nos permite una amplia versatilidad en cuanto al tipo de forma farmacéutica que podemos lograr. O sea, desde comprimidos, ¿cierto?, convencionales, hasta gomitas, ¿cierto? Estas tipo Frugelé se pueden preparar con alguna de estas técnicas 3D y son ideales para uso pediátrico. Lo otro importante es que permite la fabricación en pequeños lotes, lo cual disminuye costos. Uno de los problemas que tiene la industria farmacéutica, si bien es cierto todas las ventajas que tiene la industria farmacéutica en cuanto a la producción en masa, que permite disminuir costos en los medicamentos, pero para el fabricante no le conviene elaborar medicamentos que se vendan poco. Por eso es que hay muchos medicamentos pediátricos que no tienen presentación. O sea, muchos medicamentos que no tienen presentación pediátrica, quiero decir. Entonces, porque obviamente no es rentable para el laboratorio. Esto nos permitiría fabricar esos medicamentos sin mayor problema, con una calidad, digamos, a nivel, a alto nivel, ¿cierto? Nos permite diseñar formas farmacéuticas complejas, sistemas de liberación controlada de fármacos, por ejemplo, de liberación inmediata. Este medicamento que está aprobado por la FDA es un medicamento bucodispersable que se libera inmediatamente, se libera muy rápidamente, y también sistemas de liberación prolongada. Podemos también diseñar medicamentos que tengan ambos sistemas, o
o sea, que puedan tener una liberación rápida de un medicamento y una liberación lenta de otro. O sea, podríamos combinar diferentes tipos de cinéticas. Permite la elaboración rápida según la demanda, ¿ya? Esto pensando, por ejemplo, en un hospital en que se requiera una determinada formulación, esto tardaría un par de minutos en elaborarse, no más que eso. Entonces se podría elaborar en el minuto que llegue la receta el medicamento según la dosis y según la combinación de fármacos que se requiera. Y preparación de productos con fármacos poco estables para consumo inmediato. O sea, podríamos separar mediante uso de algún polímero o algún excipiente diferentes principios activos y administrarlos juntos sin problemas de estabilidad. Aquí pueden ver ustedes diferentes técnicas que son las que yo seleccioné y que son, digamos, las que podrían tener mayor utilidad a nivel farmacéutico dentro de las técnicas para elaboración 3D. Partamos por la primera, ¿cierto? A la antigua. La estereolitografía. La estereolitografía fue la primera técnica 3D que apareció. Apareció en 1986 y corresponde, ¿cierto?, a una fotopolimerización. Aquí pueden ver ustedes un esquema de esto, en donde hay un láser, ¿cierto?, que incide en un espejo y que luego va hacia una resina que es fotosensible. Al contacto del láser con la resina, se polimeriza esta y forma entonces la estructura que hemos diseñado previamente. Estas resinas son resinas fotopoliméricas, líquidas y son termoestables. Una ventaja de esta técnica es que no requiere altas temperaturas. Esto es muy importante porque muchos fármacos, como veremos más adelante, pueden tener problemas con las otras técnicas que requieren temperatura. Sin embargo, hay pocos materiales que sean biocompatibles dentro de esta resina, que se puedan usar a nivel farmacéutico. Y lo otro que no permite cargar con altas dosis esta resina. Mira, como siempre, las cosas se entienden mejor cuando se ven. Les voy a mostrar aquí un video donde se muestra cómo es esta técnica. Es más fácil verlo, ¿cierto?, en un video. Bueno, aquí está la máquina 3D, aquí está esta resina fotopolimérica, y se le va a empezar a aplicar entonces el láser, ahí se ve la lucecita que se está aplicando sobre... Hay distintos puntos, por eso se recorre toda esta línea. Hay distintos puntos donde se está aplicando esta luz. El que suba y que baje la plataforma es porque también se está haciendo por capas, entonces se está generando la polimerización de la resina y va subiendo o bajando para ir fotopolimerizando la siguiente capa de resina. Entonces esto se va creando también en capas, igual como las demás técnicas. Y aquí viene la persona y saca sus comprimidos, ¿cierto? Luego estos comprimidos, como tienen todavía resina, hay que hacer un lavado de estos y muchas veces un secado. La otra técnica es el modelado por deposición fundida. Quizás esta es de las técnicas que más conocida y probablemente ustedes la que conocen a lo mejor en la vida diaria, con la que se elaboran estos monitos a veces o la estructura de diseño, por ejemplo, se hace por modelado por deposición fundida. En esta técnica se utiliza un rollo, ¿cierto? Un rollo de filamento que pasa a través de una aguja, un inyector, y es extruido hacia el exterior y va formando entonces esta estructura también en capas. Se utilizan materiales termoplásticos y biocompatibles. Estamos hablando de sistemas para uso farmacéutico, por ejemplo PLA, EVA y PVA. Una ventaja es que no requiere disolventes, pero la desventaja que tiene es que requiere altas temperaturas. Esta es una técnica
bastante interesante, bastante interesante. Fíjense lo que dice aquí. Aquí podemos tener el polímero con el principio activo, ¿ya? Podemos cargar el principio activo en el polímero. Esto se puede hacer de distintas maneras. Una forma de hacerlo es sacar la varilla completa, estas vienen en un rollo, y se hace un curado durante una determinada cantidad de horas con una solución concentrada de fármaco para que el fármaco ingrese a la varilla y posteriormente, o filamento, y posteriormente se hace entonces la deposición del material. Ahora, el problema que tiene esto es que se carga poco, no se carga mucho. Y lo otro es que se utilizan temperaturas, porque este material es un material polimérico que requiere temperaturas altas, a sobre 100 grados, y muchas veces los medicamentos a esas temperaturas se degradan o sufren problemas de estabilidad. Les voy a mostrar aquí un videito, ¿cierto?, con el proceso para que ustedes lo conozcan mejor. Esta es una máquina, ¿cierto?, convencional que ha sido modificada. De ahí está empezando a formar la estructura del sistema. Normalmente esto parte, ¿cierto?, de un diseño en un software que posteriormente se lleva a la máquina para que se realice la estructura. Y aquí se hizo un comprimido bastante simpático porque tiene un orificio en el interior. Y ahí está. Ahora, como podrán ver, si uno lo visualiza como para la producción en masa, en gran cantidad, no está tan claro el tema, porque es difícil la producción en gran cantidad. Sin embargo, existe este medicamento que se comercializa y que les voy a mostrar ahí la forma de fabricarlo y que permite entonces su elaboración a gran escala. Entonces esta es una técnica bastante interesante porque tiene también esta otra posibilidad, el uso de extrusión por fusión en caliente. Este es un extrusor, ¿ya? Es un equipo que permite entonces agregar en esta parte el material que se utiliza para hacer los filamentos, incorporar el medicamento y luego extruirlo y obtener la varilla con el medicamento. Se podrían incorporar otros excipientes que puedan facilitar la disolución, o sea, se podrían hacer cositas interesantes con esta maquinita. Les voy a mostrar aquí cómo funciona el extrusor. Este extrusor es especial, ahí va saliendo el filamento, es un extrusor específico para elaborar filamentos para impresión 3D. Ahí está el material. Puede ser PLA o puede ser otro material, entonces que se va a calentar y se va a hacer pasar por este sistema que va a provocar la extrusión. O sea, se hace calentamiento y se extruye por ahí y se genera entonces el filamento. Nosotros yo en el laboratorio tengo la intención de empezar a trabajar con esto. Adquirimos una impresora 3D que es de este tipo, de una FDM, y también este mismo extrusor. Entonces lo que se haría en estos casos es romper, digamos, el sistema donde viene el filamento, con un molino, romper las varillas, mezclarlas con un medicamento y pasarlas por este sistema y volver a hacer los filamentos para pasarlas por la impresora 3D. O sea, esa es la forma que se podría hacer, pero obviamente que se requieren medicamentos que sean estables a la temperatura, porque aquí se usa temperatura, estamos hablando de 150, 200 grados, entonces tiene que ser un medicamento resistente. Aquí les voy a mostrar un ejemplo en donde se hizo un diseño. Fíjense que hay dos diseños. El A es un comprimido multicapa que tiene cafeína y que tiene paracetamol. Y en el B es un comprimido que tiene un centro, ¿cierto?, de
de paracetamol o cafeína, y el exterior puede ser paracetamol o cafeína. Están las dos formas, aquí están las dos formas, externo e interno. En el sistema multicapa, se fijan en este gráfico, hay una liberación equivalente de todos los componentes, se liberan todos más o menos a la misma velocidad, y en el sistema que está aquí, que es un sistema, entonces, es una duo cápsula, así le llamaron aquí. En este caso, donde está el paracetamol en la capa externa, fíjense que la liberación de la cafeína, o sea, del principio activo que está en el interior, comienza a liberarse una vez que se ha liberado el 100% del producto que está en la parte externa. Al revés, o sea, el paracetamol aquí se encuentra en la parte interna y la cafeína en la parte externa, y se libera, una vez que se ha liberado prácticamente el 90%, comienza a liberarse lo que está dentro. O sea, lo que les quiero decir con esto es que es posible entonces combinar medicamentos y lograr diferentes cinéticas de acuerdo a lo que uno requiera. Se pueden hacer, estos son pruebas de concepto, ensayos, para ir viendo, ¿cierto?, las posibilidades que nos dan estas técnicas. Bueno, como les decía, uno de los problemas que tiene es que requiere alta temperatura. Fíjense los polímeros que se utilizan y que son biocompatibles. El ácido poliláctico, necesito entre 150 y 160 grados para fundirlo. Aquí entre 59 y 185, o sea, hay un rango amplio, y aquí entre 180 y 220. Pero se han generado en el último tiempo nuevos polímeros o combinación de polímeros que permiten obtener temperaturas de impresión menores. Por ejemplo, esta mezcla de PVA con acetato de vinilo, polivinilpirrolidona, y este polivinilpirrolidona con polietilenglicol, que actúa como plastificante, permite entonces imprimir a alrededor de 90 grados, lo cual es bastante bueno, porque es una temperatura relativamente baja para impresión, y bastantes principios activos resisten esta temperatura. Otra técnica es la extrusión semisólida. Es parecida a la extrusión que les nombré anteriormente, a la FDM, se me olvida la sigla, pero con la diferencia que aquí yo no utilizo un sólido, no utilizo una varilla, utilizo un semisólido. Puede ser líquido o semisólido, ¿cierto? Se utilizan materiales viscosos y no fundidos, es un líquido, por lo tanto no está fundido, permite una carga alta de principio activo, pero suele requerir de solventes. Ese es un pequeño problema que tiene. ¿Ya? Normalmente, para poder disolver un principio activo junto con el polímero, muchas veces se requiere usar un cosolvente. ¿Ya? Y esto implica que una vez que esto está preparado, hay que secar, y ese proceso de secado puede generar algún tipo de inestabilidad. Eso por un lado. Por el otro lado, es que requiero eliminar todo el solvente. Para la industria farmacéutica hay requisitos de cantidades de solventes en los productos, entonces no puedo estar, tengo que estar bajo ciertos límites para poder considerar el producto un producto útil desde el punto de vista farmacéutico. Aquí les voy a mostrar un videito de cómo se preparan estas cosas. La semi-solid extrusión. Aquí tenemos la máquina, y se fijan, tienen una jeringa. En vez de tener el rollo de filamento, es una jeringa. Y a partir de la jeringa va saliendo el semisólido. Es bastante sencillo. Esta técnica es se utiliza, por ejemplo, para formar estos tipo gominola, tipo fruyelé, para uso pediátrico. Normalmente se usan para esto hidrogeles. Pero claro, requiere posteriormente un proceso de secado que muchas veces puede generar algún problema de estabilidad
o también puede modificar la forma de la estructura que se generó. Entonces eso podría ser un problema. Ahí está. Otra técnica es la sinterización selectiva por láser. Es una técnica parecida a la estereolitografía, pero aquí en vez de haber un lecho líquido, hay un lecho sólido. Y el láser entonces incide en este lecho sólido y va formando la estructura. Les voy a mostrar aquí un video para que vean con mayor detalle cómo se forman estas. En este caso es un sólido fotosensible. Entonces con la luz láser, este sólido, aquí está el sólido, polimeriza y forma entonces esta estructura. Aquí la máquina lo distribuye y se aplica la luz láser, ahí van viendo, y va formando también por capas las estructuras. Otra capa, nuevamente el láser, ¿se fijan? Se formó entonces esa capa, nuevamente pasa esto y pone una capa de sólido y nuevamente el láser. Y debajo de todo ese polvo se encuentran los comprimidos. Bueno, aquí ponen un tamiz para retirar el polvo y ahí están los comprimidos que se obtiene por esta técnica. Me prepararon de dos tipos. Bien, la última técnica que les quería mostrar es la inyección por aglutinante. Esta es la técnica que se utiliza en la elaboración de este medicamento, el Spritam, el que está siendo comercializado en la actualidad. Y esta técnica entonces requiere el uso de un polvo, luego se le aplica un agente aglutinante, polvo, agente aglutinante, y se va formando entonces esta multicapa de producto hasta formar el comprimido. Aquí les voy a mostrar el video. A ver, aquí tengo dos. Este es de la empresa que lo comercializa. Mucha publicidad. Ahí va. Si se fijan, aquí va se va distribuyendo el polvo, ¿cierto? En una capa y posteriormente el aglutinante. Y luego otra capa de polvo, aglutinante. Capa de polvo, aglutinante, hasta formar este sistema multicapa. Y si se fijan aquí, tienen un sistema totalmente automatizado que permite elaboración de grandes cantidades. Por eso es que esta técnica permite la elaboración a nivel industrial. Creo que no, bueno, esto no. Aquí les voy a mostrar otra donde se ve claro, aquí se ve también la forma en que se está elaborando el sistema por capa. Va cayendo entonces el aglutinante sobre el polvo. Luego nuevamente la capa de polvo y nuevamente el aglutinante. Ahora, esta técnica es bastante interesante porque permite utilizar materiales o excipientes que se utilizan normalmente en la industria farmacéutica. En los otros técnicas se utilizan materiales que no se usan normalmente o comúnmente en la industria farmacéutica, pero aquí podemos utilizar una mezcla de polvos que se utilizan normalmente en la industria, un diluyente junto con el principio activo y un aglutinante también de uso común. Entonces, eso también es ventajoso porque no requiero utilizar otro tipo de materiales que no estén a lo mejor visados o que sean de poco uso a nivel farmacéutico.
Bueno, y aquí tenemos entonces nuestro amigo el Spritam, que es este levetiracetam. El 2015, ¿cierto? Fue aprobado por la FDA, contiene este principio activo que es para el tratamiento de la epilepsia y permite la obtención de estos comprimidos bucodispersables, permite incorporar altas dosis sin aumentar el tamaño del comprimido. Estos son comprimidos de 1 gramo, o sea, son bastante grandes, pero no requiere incorporar más excipientes al sistema, por lo tanto no hace que el comprimido crezca mayormente. La ventaja también es uso en pacientes pediátricos, geriátricos con dificultad de tragar. Este medicamento se dispersa inmediatamente en la boca, o sea, no requiere agua, solamente con la saliva se dispersa en la boca y es digerible inmediatamente. Y se puede tragar, o sea que presenta bastantes ventajas. Cuando se hizo el ensayo, para compararlo con la presentación, digamos, convencional, la tableta, se vio que eran, se fijan en las curvas, que eran equivalentes, ¿ah? Presentaban parámetros farmacocinéticos equivalentes, o sea, el fármaco presentaría las mismas prestaciones que, digamos, que la presentación convencional. Pero con la ventaja, ¿cierto?, que tiene mayor facilidad para ser tragado, se dispersa rápidamente, etc. Aquí les voy a mostrar también un ejemplo de estas polipills o polipíldoras, que, bueno, aquí esta fue preparada por extrusión semisólida. Y aquí tenemos, se fijan, 1, 2, 3, 4, 5 medicamentos distintos. Tenemos ácido acetilsalicílico, hidroclorotiazida, ramipril, atenolol, antihipertensivo, ¿cierto? Y pravastatina, y polipemiante. Y tenemos distintos tipos de liberaciones. Aquí hay una liberación rápida, ¿ya? Y aquí tenemos una liberación lenta. Cada sección está separada por una membrana de acetato de celulosa. Y aquí, si se fijan, en el perfil de liberación vamos a tener tanto la aspirina como la hidroclorotiazida, que se van a liberar muy rápidamente, ¿cierto? Antes de los 30 minutos prácticamente ya está liberado casi el 80%, y más o menos a la hora está prácticamente todo liberado. Y los otros componentes, el ramipril, la atenolol y pravastatina, van a tener una liberación, ¿cierto?, sostenida. ¿Ya? Esta combinación de fármacos no es una combinación innovadora. Existe, no recuerdo ahora, la industria o el fabricante, pero existe. Lo que se hizo aquí fue tratar de probar que a través de la impresión 3D era posible obtener este mismo tipo de compuestos y obtener, digamos, las mismas ventajas que se tenían con el comprimido original. Bueno, ¿qué perspectivas futuras se podrían ver, o cómo podríamos ir resumiendo todo esto? Primero, es importante entonces el desarrollo de nuevos materiales que sean biocompatibles y biodegradables con bajas temperaturas de fusión, ¿ya? Actualmente no hay mucho de eso. Lo que se utiliza normalmente para hacer pruebas son los materiales que se comercializan en el mercado, que son para uso industrial. No hay muchos materiales que sean exclusivos para uso farmacéutico, entonces ahí también hay harto trabajo para los químicos, para que desarrollen estos materiales que permitan, por ejemplo, para las técnicas donde se utiliza temperatura, poder fundir a menor temperatura, nuevos sistemas, por ejemplo, hidrogeles, que permitan entonces la elaboración por las técnicas de inyección de semisólidos. También el desarrollo de impresoras 3D que combinen las ventajas de las diferentes técnicas. Se fijaron, todas las técnicas tienen sus ventajas, pero también sus desventajas, entonces también sería bueno el desarrollo de esta impresora. Normalmente, y es lo que pasa en investigación, es que la gente compra impresoras y después las modifica.
hacen algunas modificaciones para incorporar entonces algunos aspectos que permitan entonces la elaboración de productos farmacéuticos. Entonces ahí también hay un campo amplio, también hay tarea para los ingenieros para poder diseñar impresoras que permitan entonces combinar técnicas. Es totalmente posible. Una de las grandes desventajas que tiene entonces esta técnica es el escalamiento industrial, ¿ya? No todas las técnicas lo permiten, salvo esta técnica de la deposición del aglutinante, permitía entonces un escalamiento industrial, pero no en todas permite. Ahora, ¿cómo lo veo? O como lo ven muchas personas también, no se ve tanto para uso industrial, sino que para uso a menor escala, ¿m? En el uso de medicina personalizada. Eh, por ahí yo creo que va un poco el camino de la impresión 3D. Otra cosa importante que se requiere es una normativa que regule la fabricación y distribución de consumo de medicamentos impresos. Eso actualmente no existe. En 2017 apareció una directrices bien generales de la FDA, pero no existe un reglamento, una normativa que regule ni la fabricación ni la distribución. Por ejemplo, que se requieran ¿cómo se llama? Equipos de impresión 3D que cumplan con GMP, por ejemplo. No tenemos eso. Eso falta todavía como para irle dando más forma a todo este tema de la impresión 3D. La fabricación de formas farmacéuticas orales personalizadas que combinen principios activos necesarios con las dosis, perfiles y de liberación adecuados. Ese es como, digamos, el target que veo en estas tecnologías, ¿cierto? Fabricar sistemas personalizados y que se puedan realizar en el momento. Por lo tanto, el ideal sería su implementación en farmacias, en hospitales, lo que va a permitir entonces una cosa muy interesante, que es automatizar la fabricación de medicamentos, estandarizar su fabricación. No es lo mismo un medicamento elaborado por impresión 3D que hacer un papelillo, sin desmerecer nuestro querido papelillo de toda la vida que siempre ha servido, pero obviamente que elaborar un sistema que permita combinar medicamentos en dosis muy precisas y poder incluso modificar perfiles de liberación, es dar un paso adelante en el tratamiento de patologías y en medicina personalizada. Bien, para no aburrirlos más, eso es lo que tenía preparado para ustedes y bueno, estoy disponible para sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Bueno, yo me presento, soy Lucas Gallegos, el coordinador internacional, y junto a Yanara vamos a estar moderando esta ronda de preguntas para ir complementando un poco más lo que es esta interesante innovación farmacéutica y podría ayudarnos mucho a resolver los problemas que nos trae ahora la industrialización. O sea, nosotros tenemos como Anix, nos tenemos que dar aparte y hacer un par de preguntas sobre si este método sería capaz de, no sé si reemplazar o quizá más bien complementar lo que son los recetarios magistrales actualmente con esto de la medicina personalizada que es lo que busca. No sé qué Sí, opinión claro. tiene al respecto. Sí, Podría... claro. La idea es que se pueda incorporar esta tecnología. Yo la veo por ese lado, incorporarla a nivel de recetario magistral y tanto en farmacias como en farmacias hospitalarias, ¿no? Eso sería bastante interesante. De hecho, eso se está tratando de hacer en algunas partes. Hay un autor que es bastante nombrado en estas publicaciones de impresión 3D. Yo lo que les mostré de los videos, se fijaron, todas tenían como una marquita, no me acuerdo no me acuerdo cómo era. Bueno, esta persona es Álvaro Goyanes, él es cofundador de la empresa esta que tiene de estos videos. Esa empresa nació en la University College de Londres, donde llegó Álvaro a trabajar luego de terminar su doctorado y comenzó a implementar
unas máquinas que habían de impresión 3D y actualmente de unas personas que más citadas a nivel mundial en cuanto a impresión 3D. Yo a él lo conozco porque cuando hice el doctorado coincidimos en la época. ¿Ah? Éramos de universidades distintas, pero nos encontramos en los congresos y hemos tenido ahí algunas conversaciones para posibles proyectos. Pero él partió con esta empresa, la cofundó con otro profesor de esa universidad, y actualmente estaban haciendo un estudio clínico en un hospital en Santiago de Compostela, en donde estaban elaborando una especie de gomitas, de gominolas, como Fruyele, para el tratamiento de una enfermedad metabólica, que no me acuerdo cómo se llama, era para que tiene problemas para metabolizar un determinado aminoácido. Entonces se requerían dosis muy, muy precisas del medicamento y se les complicaba bastante en el hospital ajustar estas dosis. Entonces con la implementación de esta tecnología 3D en el hospital obtuvieron resultados bastante buenos. Todavía no está publicado nada de eso, porque ese estudio clínico terminó hace poquito, o sea, terminado este año o a finales del año pasado, pero sí que tiene una aplicabilidad muy interesante a nivel de recetario, sobre todo. Ahora, quién sabe, a nivel industrial también puede ser. Yo uno nunca tiene que negarse a las posibilidades, pero yo lo veo más por ese lado. Muchas gracias, profesor, por la respuesta. Otra de las preguntas que nosotros teníamos como en equipo es respecto a la potencial toxicidad que puedan tener los polímeros que son utilizados en esta fabricación de medicamentos 3D, ¿no? Que quisiéramos saber si existe algún registro o algo al respecto. Sí, ese es otro punto, el tema de los polímeros. Por ejemplo, lo que yo les comentaba, que nosotros adquirimos una máquina 3D, pero son los polímeros que compramos a la misma empresa. Entonces, eso te sirve para hacer pruebas, para hacer pruebas de concepto, ver cómo se libera y todo, pero por ejemplo son polímeros de PLA, de ácido poliláctico, que es biodegradable, que es biocompatible, pero obviamente que la composición de ese ácido poliláctico yo no la conozco como para, por ejemplo, administrárselo a una persona. O sea, tendría que ser un ácido poliláctico de grado farmacéutico. Ahí hay mucho camino por avanzar. Hay mucho camino por avanzar. Como les decía, se han generado, se han creado algunas combinaciones de polímeros con polivinilpirrolidona, con alcohol polivinílico, por ejemplo, con polietilenglicol, que son excipientes de uso común a nivel farmacéutico, pero claro, cualquier producto, cualquier excipiente que se desarrolle debe tener un grado farmacéutico y obviamente que debe ser biocompatible y biodegradable. O sea, no nos sirve cualquier cosa que nosotros compremos afuera, aunque sea, en este caso, como les decía, el ácido poliláctico. Sirve para hacer ensayos. Ahora, para metérselo a alguien ya es más complicado. Profesor, desde nuestro público, Antonio Matraz nos pregunta ¿qué programa se utiliza para trabajar el modelado de la información 3D para poder realizar esta impresión de medicamentos en 3D? Mira, depende de la máquina. Cada fabricante entrega un paquete para hacer el modelado. Existen algunos, mira, te mentiría si te digo algún nombre porque no me acuerdo el programa. Son programas tipo CAD, ¿cierto? Pero cada fabricante tiene su software o también tengo entendido que hay algunos que se pueden bajar, que son de uso libre. Algunos usan el AutoCAD también para estos diseños. O sea, en el fondo no hay ningún programa que esté como establecido directo para la fabricación de medicamentos, sino que No, es son software de la programas máquina. tipo CAD que cada fabricante entrega
entrega para sus productos. Sí. También desde el público, Jorge Carrillo pregunta si al hacer el lavado en las primeras técnicas que se mostraron, podría haber eventualmente una pérdida de principio activo. Podría, sí, siempre puede haber pérdida de principio activo, sobre todo si hay principio activo superficial, claro. Está esa posibilidad. Por eso no, no es tan bueno esto de realizar una etapa posterior de lavado o de secado, porque siempre hay posibilidades de pérdida de principio activo o de degradación de principio activo. Podría haber. También nos pregunta Esteban Araya, profesor, con respecto a los materiales empleados, ¿son compatibles en el sentido para hacer modificaciones en cuanto a la farmacocinética o velocidad de liberación, refiriéndose a los digregantes, o eso requiere otro proceso? Y si conoce algún concepto, el concepto organ on a chip, y cómo se relaciona con la impresión de medicamentos 3D. Lo último no sé, no lo he escuchado. Lo primero sí, existen materiales que se utilizan, obviamente, que se utilizan a nivel farmacéutico para obtener sistemas de liberación controlada. De hecho, lo que les mostraba aquí recién, se utilizan estas membranas de acetato de celulosa, que hace que el sistema se libere en forma más lenta. O sea, sí que se usan materiales de uso común. No sé si te contesto esto con tu pregunta, para liberación modificada. Perfecto. También desde el chat pregunta Luis Carrasco. Dice, profesor, en la inyección de aglutinante se puede utilizar una alta cantidad de principio activo porque al no ser un comprimido como tal, ¿no hay que agregar un montón de diluyente para solucionar problemas de compresibilidad? Sí, exactamente. Exactamente. Eso es una ventaja y también es una desventaja, porque como ustedes saben, los comprimidos, por sus características de comprimido, tienen ciertas particularidades y ventajas. La dureza, por ejemplo, del comprimido le permite entonces su fácil manejo, que el comprimido no se rompa, por ejemplo, cuando es procesado, cuando es trasladado. Estos comprimidos que se preparan por esta inyección o deposición de agente aglutinante son bastante frágiles y que se pueden romper con facilidad y son bastante y son bastante susceptibles, por ejemplo, a la humedad, a sufrir algún daño con la humedad, porque requieren muy poca humedad para romperse. Entonces, pierden un poco eh, la resistencia natural que tendría un comprimido. No pareciera que no importa, pero a la hora de hacer una elaboración de tipo industrial, de industrializar, de escalar este tipo de cosas, ustedes tienen que pensar que estamos hablando de cientos de miles de unidades, que no es que uno esté sacando el comprimido de a uno y metiéndolo en el envase. O sea, se llenan tolvas completas, se pasan y van en máquinas donde los comprimidos suben, bajan, se pegan entre ellos, entonces requiere cierta resistencia. Ya estos comprimidos preparados con estas técnicas adolecen un poco de esa resistencia y puede ser un problema, Ahora, la ventaja que tiene es que sí, no utiliza una serie de excipientes, no requiere, por lo tanto, prácticamente todo el contenido puede ser principio activo, entonces podemos utilizar dosis súper altas de fármacos sin tener que aumentar la masa del comprimido. Muchas gracias, profesor. Y la última pregunta que hace María Paz Bustamante es, profesor, usted habló de la polifarmacia en pacientes y estas polipíldoras. ¿La creación de estas solamente se puede hacer mediante la impresión 3D? ¿Y cuál es la mejora que hace este método de utilización al fabricar? No te alcancé a escuchar lo último, como se... Que si es que se podían solamente hacer la impresión de polipíldoras, se puede hacer ¿Mm? solamente a través de impresión 3D,
¿Y cuál es la mejora de la impresión 3D respecto a otros métodos para generar estas polipíldoras que, como un concepto abstracto Sí, de o medicamentos sea, asociados? sí, o sea, tú puedes elaborar polipíldoras con otros métodos. O sea, hay una serie de técnicas que podrías utilizar, por ejemplo, con encapsulación, con microencapsulación, eh, comprimidos también multicapa. O sea, existen técnicas convencionales que se pueden utilizar para la elaboración de comprimidos con más de un principio activo. O sea, eso no hay problema. Eh, ahora, separados, claro, separado una cosa, mezclado todo junto es otra cosa, que es lo más simple, ¿cierto? Como un antiripal donde van todos los medicamentos juntos y se comprime, pero también se podrían hacer separados. O sea, eso se puede hacer con técnicas convencionales. Ahora, la ventaja que tiene la impresión 3D, más que el poder elaborar a lo mejor, o comparándolo, ¿cierto?, con algo que existe en el mercado, es que se puede personalizar en el momento un medicamento. O sea, para una persona específica, yo puedo combinar los, no sé, pues, antihipertensivos, lipoglicemiantes, etcétera. Puedo poner 2, 3, 4, 5 en el momento y en las dosis que requiero. ¿Ya? Y eso programándolo en el software. O sea, yo tengo en el software programado, digamos, mi diseño y hago los cambios de parámetros y podría elaborar inmediatamente esta polipíldora, ¿cierto?, específica para una persona, lo que no se puede obtener, ¿cierto?, por otras vías. A nivel industrial, claro, yo puedo obtener un medicamento con distintos principios activos que a lo mejor pueden estar separados y liberarse de distinta manera, pero es una dosis que estandarizada, que yo no puedo modificar. De hecho, no puedo ni siquiera romperlo porque rompo el sistema, por ejemplo, que tiene si es de liberación sostenida, rompo el sistema, no podría hacer un fraccionamiento de esos sistemas. Aquí, la gracia de esto es poder, en el momento, diseñarlo y fabricarlo. ¿Mm? Que me podría tardar un par de minutos, pero podría tener un medicamento diseñado y fabricado en el momento y personalizado. Para eso nos falta bastante todavía, pero yo creo que es un camino que se puede recorrer, y hay gente que está trabajando, hay mucha gente que está trabajando en eso, y yo creo que se puede llegar a algo interesante. Yo creo que es una técnica que tiene muchas perspectivas para el futuro en medicina personalizada. Muchas gracias, profesor. Con esto cerramos la tanda de preguntas. Si es que quedan algunas preguntas en el tintero, nosotros las vamos a responder a través de nuestras redes sociales. No olviden seguirnos en Instagram. Y ahora dejo a Patricio para que pueda ya ir cerrando los eventos, pero no se vayan porque tenemos algunas sorpresas para los participantes. Gracias, Lucas. Bueno, muchas gracias, profesor, por la presentación, muy nutritiva para nosotros. En realidad es algo muy nuevo, desconocemos bastante, pero al mismo tiempo nos dio una cercanía sorprendente. Conocimos algo que para nosotros es muy distinto, quizás está muy fuera de nuestras expectativas, de no saber qué es un medicamento 3D, pero también eso nos indica que la investigación farmacéutica no es estática, siempre surgen cosas nuevas y esas cosas nuevas quizás son para un mejor, no tanto para nosotros, sino más bien para el paciente, que es el que va a ser más beneficiado con todo esto. Tal como le menciono, muchas gracias de parte de Anequip, de verdad ha sido un apoyo fundamental y no sé si puede darnos algunas palabras para todos nosotros. Sí, bueno, como les dije también al principio, muchas gracias nuevamente por la invitación, y felicitarlos por, por reunirse, por organizar este tipo de eventos, sobre todo en estas épocas que muchas veces es complicado hacer cosas extra a lo que uno hace normalmente. Sobre todo, ustedes, todos estamos, digamos, con preocupaciones, con el trabajo, algunos encima, con los estudios, otras personas están también, o sea, yo entiendo eso, y la verdad que
que darse el tiempo para hacer esto en favor de los compañeros de ustedes y que la gente también tenga la gentileza de participar. Veo que hay 122 personas en estos momentos, entonces me parece digno de resaltar. Así que yo los insto a que sigan así, los felicito de verdad, y la verdad que ha sido un gusto poder compartir estos momentos con ustedes. Estoy disponible cuando quieran para hablar de otro tema, así que no hay ningún problema por mi parte. Así que muchas gracias y que tengan un bonito día de lo que queda. Muchas gracias. Bueno, igual le comento que desde nuestro chat todos los estudiantes le están dando las gracias por la actividad. Así que muchas gracias. Esperemos que a futuro haya otra actividad, que se pueda hacer algo más. Muchas gracias, profesor. Vale, gracias. Ok, adiós. Adiós. Chao.